Con la grabación. Listo. Bueno, buenas tardes, chicos. Yo voy a ser su ayudante y vamos a empezar con el tema de geometría molecular. Pero antes de empezar, quisiera que me digan si se sienten cómodos con este horario o si hay algún cambio que le quieran hacer, ¿ya? O si hay alguna fecha que les choca demasiado y que no les permita asistir a las ayudantías. Al menos a mí, o sea, para mí está bien hasta ahora. Solo en las mañanas que no puedo ir, o sea, los martes. Ya, listo. Ya voy a tener eso más en consideración. Ah, una cosa que quería recalcarles es de que las ayudantías de mañana, eh, que son solamente una hora, las pienso utilizar más para preguntas rápidas, ¿ya? Lo más probable es que no grabe esas sesiones dependiendo de cómo vea la clase, ¿ya? O si lo grabo, tal vez no lo suba, dependiendo si veo que es importante o no es importante. De ahí, quería preguntarles en qué tema están, qué tanto han avanzado con el syllabus. Chicos, les pregunto, ¿en qué tema del curso están? Mm, Bueno, si todavía no saben qué tema están, supondré que todavía continúan en geometría molecular, así que es con lo único que sí, voy a todavía avanzar estamos ahí. hasta ahora. Ya, perfecto. Si solamente estamos en geometría molecular, bueno, empezamos. Les voy a compartir la pantalla. Espera un rato. Ahí. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, con respecto a geometría molecular, lo que ustedes van a ver son 5 casos diferentes, ¿ya? Para los dominios de electrones. Lo primero que también hay que definir es de qué teoría viene o de qué teoría parte la geometría molecular. Esto parte de la teoría. Disculpa, estábamos en configuración molecular, me equivoqué. Ya, configuración. Bueno, eso todavía sigue siendo parte del tema. Ya. Entonces, esto parte de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. ¿Y qué propone esta teoría? Lo que hace es una simplificación en la que se asume de que los electrones de la última capa de valencia se agrupan por pares, ¿ya? Y dependiendo de cuántos dominios o cuántos pares de electrones se tengan en esa última capa, eh, el átomo central va a tener cierta geometría dependiendo de ese número de dominios, ¿ya? De dominios o de pares. Entonces pueden tener en el caso de que solamente hayan 2 dominios de electrones para un átomo central, 3 dominios, 4 dominios y casos más avanzados en donde tienen desde 5 a 6 dominios, como es en el caso de acá. Para los 3 primeros casos, para crear estos orbitales, lo que sucede o lo que se asume es de que existe una hibridación de los orbitales S y los orbitales P del átomo central. Entonces, si podemos ver, dejen ver si encuentro una figura. No. Si nosotros recordamos los orbitales S y P de un átomo, tenemos generalmente este tipo de orbitales. Este es un orbital S, esto es un orbital, y el de acá sería un orbital P.
Entonces, estos se van a combinar para formar un nuevo tipo de orbital, que sería el orbital sp, ¿ya? Que una de las características principales de estos orbitales sp es de que tienen simetría sigma. ¿Qué quiere decir simetría sigma? De que el enlace se va a dar acorde al eje de enlace, ¿ya? No va a estar por los lados, sino que va a ser una unión directa, por así decirlo. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque luego, a medida que vayamos avanzando, se van a percatar de que no necesariamente el enlace molecular va a ser de forma directa, sino que puede estar a los lados o a los costados, el cual vamos a conocer como un enlace pi, ¿ya? Que tiene otro tipo de simetría. ¿Ya? Entonces, con geometría molecular, entonces definimos que aquí hay una hibridación de orbitales s y orbitales p. Y dependiendo de cuántos orbitales p se hibriden con el orbital s, entonces vamos a tener geometrías diferentes. Entonces, para este primer caso, para el de geometría lineal, solamente se está solamente se está hibridando un orbital s con un orbital p. Por eso aquí tenemos la formación de solamente dos orbitales. Este tipo de geometría, como pueden ver, es lineal, es decir, que el ángulo que existe entre estos tres átomos, ¿ya? Va a ser igual a 180 grados, ¿ya? Es una línea, por eso geometría lineal. Cuando se están hibridando un orbital S con dos orbitales P, entonces obtenemos la geometría trigonal plana. Plana porque es importante recalcar que estos enlaces van a estar en un plano. Si lo vemos en las tres dimensiones, todos estos enlaces van a estar en el mismo plano, ¿ya? Y eso ocurre porque tratan de estar lo más separado posible todos entre ellos. ¿Listo? Aquí la característica importante es de que si tomamos el ángulo entre este átomo B con este átomo A con este átomo B, vamos a encontrar de que existe una separación de 120 grados, ¿ya? Como si fuera un triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces, con esta separación de 120 grados, vemos que todos están en el mismo plano, ¿ya? ¿Qué más? Podemos tener el caso de que tres orbitales P se estén hibridando con un orbital S y tenemos una estructura tetraédrica, ¿ya? Aquí entonces pueden percatarse de que los orbitales o los futuros enlaces ya no están ubicados en un solo plano, sino que se reparten en las tres direcciones del espacio, ¿ya? Por eso ahora tienen un cuerpo geométrico que formaría un tetraedro, ¿ya? ¿Qué estructuras tienen este tipo de... ¿Qué moléculas tienen este tipo de estructura? El metano, el amoníaco o el agua. Pero dependiendo del número de dominios libres que tenga la molécula, puede presentar un tipo de geometría diferente, ¿ya? En el caso de la geometría lineal, este, este, este apartado lo visualizamos para cuando tenemos una molécula, un átomo central. Entonces, como mínimo, tienen que haber tres átomos que se vayan a analizar. Entonces, como la geometría lineal solamente cuenta con tres átomos, no existe el caso de un dominio que pueda ser no enlazante, ¿ya? Por lo tanto, cuando se tiene una geometría lineal, la geometría de dominio sea lineal, va a ser igual entonces a la geometría molecular, que también va a ser lineal. Para el caso de la trigonal plana, observamos de que ahora sí hay cambios, de que podemos tener, de que los tres dominios sean enlazantes o de que exista un dominio que no sea enlazante, ¿ya? Entonces, para la geometría de dominio trigonal plana, entonces tenemos dos geometrías moleculares posibles. La trigonal plana
y la angular. ¿Ya? Por último, tenemos con la geometría de dominio tetaédrica, o sea, 4 dominios de electrones, el caso de que todos sean enlazantes, que uno sea no enlazante, o de que dos sean no enlazantes. ¿Ya? Como podemos ver, si todos son enlazantes, tenemos una geometría molecular tetaédrica. Si uno es no enlazante, se convierte en piramidal trigonal. Y si son dos que no son enlazantes, tenemos una estructura angular. Entonces, ¿qué es importante destacar? De que no necesariamente la geometría de dominio de los electrones va a ser igual a la geometría molecular, es decir, la geometría que presenta la molécula en sí, o esa parte de la molécula. ¿Qué más es importante destacar aquí? Que es la geometría de dominio la que nos puede dar una idea directa de qué tipo de hibridación es la que se tiene. No la geometría molecular, sino la geometría de dominio de electrones. ¿Por qué? Porque en la geometría molecular, si ya sabemos que es lineal, entonces inmediatamente podemos saber de que la hibridación va a ser sp, es decir, un orbital s con un orbital p. Si la geometría de dominio es trigonal plana, tendremos una hibridación sp2, o sea, un orbital s con dos orbitales p. Y por último, con la geometría tetraédrica tenemos una hibridación sp3. Ahora, esto aplica principalmente eh, para átomos de los dos primeros periodos. Pero para átomos de periodos inferiores, tenemos la posibilidad de que los orbitales d también interactúen. ¿Ya? Entonces ahí aparecen estas nuevas geometrías, que sería la bipiramidal trigonal, que sería una hibridación sp3d, y la octoédrica, que sería una hibridación spd2, perdón, sp3d2, ¿ya? Y aquí tenemos los casos de geometría molecular para la bipiramidal trigonal, que es bipiramidal trigonal si todos son enlazantes, la de balancín, si hay uno que no es enlazante, forma de T, si hay dos que son no enlazantes, y lineal, si existen tres dominios que no son enlazantes. Algo a destacar en la bipiramidal, en la estructura bipiramidal, es de que los dominios que no van a ser enlazantes van a ser siempre los que pertenezcan al plano ecuatorial, ¿ya? No a los que están en este eje axial, sino que se van a retirar. Los dominios no enlazantes van a ser siempre estos que están en este plano, ¿ya? En la mitad. Asimismo, los nombres pueden ser bastante instintivos de cómo es la estructura. Aquí bipiramidal trigonal, porque es como que están juntando dos pirámides y las montan una encima de otra. Aquí balancín, porque es como que esa pirámide a la final le quitan uno de sus cachos y queda como que balanceándose. Forma de T, porque la molécula tiene obviamente una forma de T, y lineal, porque aquí ya forma una línea. Para el caso de la geometría octoédrica, tenemos, si todos los dominios son enlazantes, una geometría molecular octoédrica. Si hay uno que es no enlazante, esta geometría se transforma en bipiramidal perdón, en piramidal cuadrada. Y si son dos que no son enlazantes, se transforma en cuadrada plana. Entonces, aquí se pueden percatar de que para el caso de la geometría de dominio octaédrica, los pares no enlazantes solamente van a ser los que están en el eje axial. No como vimos en el caso de acá, de que los pares no enlazantes son en el plano ecuatorial. ¿Ya? Entonces ahí pueden hacer diferentes distinciones. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que no haya quedado claro?
entonces seguimos. Ya, entonces, ¿qué es importante aquí para saber para la geometría molecular? Lo primero que tienen que saber es saber cómo hacer un diagrama de Lewis de una molécula, ¿ya? Eso lo tienen que recordar de química general. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, cuáles son las reglas para hacer una estructura de Lewis? Que se acuerden. Mandaron algo al chat, perdón. ¿Podrías explicar lo de hibridación SP y todo eso? Ya. Primero necesito que me respondan cuáles son las reglas para hacer un diagrama de Lewis, ¿ya? Si no se acuerdan, por favor díganmelo. No era ver el átomo central. Ya, esa puede ser una. ¿Qué más? ¿No se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, ¿vas a decir algo? Sí, sí. Estás preguntando de las reglas, ¿verdad? Ajá, para hacer un diagrama de Lewis, una estructura de Lewis. Ya, bueno, pues lo que hay que acordarse es que hay que sumar primero los electrones de valencia de todos los átomos. Ya, Y si hay aniones o cationes, dependiendo se suman o se restan. ya, Y hay que ver la simbología de los átomos para poderlos conectarlos unos con otros. Y el átomo central siempre es el de menor electronegatividad o es el que está en menos proporción. ya, Y hay que ver si se completan, ¿cómo que se llama? La suma de los ocho electrones en cada ya, la regla átomo del octeto. y que el hidrógeno solo puede completar hasta 2 electrones. Ya, Y hay también excepciones como la del berilio, la del boro y la de los electrones impares. ya, listo. ¿Algo más? ¿Alguna regla que te falte o algo? Que me acuerde. eh, bueno, pues que hay que ver que ¿cómo se llama? Que si no se cumple la regla del octeto con enlaces simples, hay que poner enlace doble o triple. Ya. Bueno, ahí también lo que falta es ver la carga formal que tiene el átomo en la estructura de Lewis. ¿Ya? ¿Sí se acuerdan cómo hacer carga formal? Que era el número de electrones de valencia menos el número de enlaces y menos el número de electrones libres. ¿Ya? Como en el caso de aquí, que vemos en esta estructura. En esta estructura, para el flúor tiene 7 electrones de valencia. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Tiene un enlace y 6 electrones libres, o 3 pares de electrones libres. Entonces, al sumar todo eso, vemos que son 7 menos un enlace y menos 6 electrones libres es igual a 0, y por tanto tiene una carga formal de 0. Para hacer una estructura de Lewis, tienen que siempre recordar de que van a tratar de que todos los átomos tengan una carga de 0, o en el caso de que sea algún polinomio, de que la suma de todas las cargas, perdón, si es el caso de un ion, ya sea cation o anión, tienen que percatarse de que la suma de todas las cargas formales de los átomos individuales dé como resultado la carga formal, perdón, la carga final del anión o del cation con el que estén trabajando, como pueden ver aquí con el nitrito.
calculando rápidamente la carga formal del nitrógeno en este caso, sería 5 menos 3 enlaces y menos 2 electrones libres es igual a 0. Para este oxígeno son 6 electrones de valencia, menos 2 enlaces y menos 4 electrones libres, también es igual a 0. Mientras que en este caso vemos que son 6 electrones de valencia, menos un enlace y 6 electrones libres, eso da igual a menos 1. Y por tanto aquí ven una carga de menos 1. Entonces esta estructura de Lewis está correcta. También como dijiste, es importante recordar la ley del octeto, tratar de que casi todos los átomos tengan 8 electrones, que tengan sus 8 electrones. Claro que puede haber excepciones, como puede ser con el azufre o con el fósforo, que pueden tener más electrones. O en el caso que vemos aquí del boro, que solamente tiene 6 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante hacer una buena estructura de Lewis? Porque la estructura de Lewis es la que nos puede ayudar a visualizar rápidamente cuántos dominios de electrones se tienen. ¿Ya? Entonces, los dominios de electrones van a ser en cuántos grupos se están agrupando los electrones. En el caso del boro, aquí podemos ver de que hay 3 grupos en total. 3 dominios que van a ser todos enlazantes. Para aquí, para el ion nitrito, vemos igualmente que hay 3 dominios. 2 que son enlazantes, uno con un doble enlace y otro con un enlace simple, y otro que es un dominio libre. ¿Ya? Entonces en total son 3 dominios de electrones. Perdón, sí, 3 dominios de electrones. ¿Ya? Y por eso le corresponde una geometría de dominio trigonal plana. Entonces, con eso rápidamente ya podemos intuir de que la hibridación del nitrógeno, de los orbitales del nitrógeno, va a ser sp2, ¿ya? Para este caso, para el dióxido de carbono, asimismo vemos que solamente existen 2 dominios, que son dos enlaces, 2 doble enlaces, uno con el oxígeno y el otro con el otro oxígeno. Entonces, en total hay 2 dominios, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Para el metano, por el amoníaco o para el agua, vemos también que hay 4 dominios. Es muy importante ver, no solo enfocarse en los enlaces que tiene la molécula, sino también en los pares de electrones que existen en cada uno, ¿ya? Con eso en mente, quisiera empezar con un pequeño ejercicio que sería analizar esta estructura, ¿ya? La del ion nitrato. ¿Ya? De un minuto. Perdón. A ver, ya. Por ejemplo, aquí, si dibujamos el ion nitrato, sin conocer su estructura de Lewis, sabemos que son 3 oxígenos enlazados al nitrógeno. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, recordar cuál sería la carga de la estructura. Sabemos que va a ser menos 1, así que tenemos uno de estos átomos va a tener una carga formal de menos 1, como mínimo.
Entonces, luego vamos viendo si el nitrógeno ya cumple con la ley del octeto. No la cumple, así que voy a hacer un doble enlace con un oxígeno para que ya cumpla con la ley del octeto. Entonces aquí tenemos los 8 electrones para el oxígeno. Este ya tiene carga formal de 0. Este todavía tiene una carga formal de más 1. Y este tiene una carga formal de menos 1, de menos 1 y menos 1. Ya. Entonces, ahí sumo las cargas formales y me doy cuenta que aquí es menos 1 y más 1. En total me da menos 1. ¿Ya? Entonces, con esta carga ya tengo la estructura de Lewis para el ion nitrito. Digo, para el ion nitrato. Entonces, ¿qué sigue? Sigue ver cuántos dominios tiene el átomo central. En este caso, tengo un enlace, otro enlace y un enlace doble. Por tanto, son solamente 3 dominios, y como son 3 dominios, le corresponde una geometría de dominio trigonal plana, lo cual eso corresponde a una hibridación sp2. ¿Ya? ¿Sí lo pueden ver? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta por el momento? Creo que no me quedó tan claro cómo veo eso de SP2. Allá. ¿Cómo ver si es SP2? Vuelvo y repito. Miran cuántos dominios tiene el átomo central, ¿ya? O cuántos pares de electrones enlazantes y no enlazantes tiene. En este caso, el átomo central, ¿cuál es? El nitrógeno, ¿verdad? Entonces, voy contando cuántos enlaces y cuántos pares de electrones libres tiene. Aquí tiene un enlace, aquí tiene otro enlace, ya son 2 dominios, y aquí tiene un tercer enlace, que es doble, ¿ya? En total son 3 dominios. Algo que importante destacar es de que esto no cuenta como 2 dominios en una sola, sino como uno solo, ¿ya? Otra forma de verlo, en caso de que no entiendan, es como preguntarse en cuántas regiones se están acumulando los electrones. Sería aquí una región en la que se acumulan los electrones, otra región en la que se están acumulando y otra región en la que se están acumulando. En total, son 3 regiones en las que tenemos electrones y por tanto son 3 dominios. ¿Ya? Y entonces, a una estructura de tres dominios le corresponde una geometría molecular trigonal plana. Ajá. Aquí vemos una geometría molecular trigonal plana y por tanto, al ser trigonal plana, eso directamente hace de que la hibridación sea sp2. ¿Ya? Porque es la única forma en la que se obtienen esos 3 enlaces. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro o todavía existe alguna duda? No, no veo no me parece la pregunta. A ver, si no me quedó tan claro. Sí, gracias. Ok, listo. Entonces, ese sería el caso para el ion nitrito. ¿Ya? Otro ejemplo que podemos hacer es para la molécula de acetileno.
¿Ya? Entonces, para el acetileno, tenemos que es C, C, H, H. Entonces, para este caso tenemos dos moléculas de carbono y dos moléculas de hidrógeno. Entonces, ¿cómo enlazamos estas moléculas de carbono? Primero nos enfocamos de que cumplen con la ley del octeto, así que si aquí dibujo otro enlace, todavía les faltan 2 electrones, entonces necesito compensarlo con otro enlace, y por tanto aquí ya veo de que tienen sus 8 electrones cada molécula de carbono, y el hidrógeno tiene solamente 2 electrones, como corresponde. Entonces ya tenemos la estructura de Lewis realizada. Con la estructura de Lewis, entonces vamos analizando cuáles son los átomos centrales. En este caso tenemos a este carbono, el carbono 1, y el carbono 2. ¿Ya? Entonces, con el carbono 1 y con el carbono 2, ya podemos ver qué tipo de geometría cumple. En este caso vemos que existe un dominio de electrones enlazante de este lado y un dominio de electrones enlazantes del otro lado. En total, dos dominios, lo cual corresponde a una geometría lineal. Y por tanto, al ser geometría lineal, esto corresponde a una hibridación sp. De la misma forma, el segundo carbono tiene aquí un dominio enlazante y otro dominio enlazante. Por tanto, tiene una geometría también sp. ¿Ya? Ahí hasta ahora, ¿alguna pregunta o algo que no entiendan? Preferiría que las preguntas no las hicieran por el chat porque se me demora un poco en cargar las cosas del chat. Claro, mi pregunta. Ya, todo claro. Ok. Entonces, aquí yo les propongo un ejercicio en el que quiero que analicen una de las siguientes estructuras. ¿Ya? Ya. Quiero que analicen el ejercicio 9.55, el de aquí. ¿Ya? Que identifiquen cuáles son los átomos centrales, qué geometría de dominio tienen y cuál es la geometría molecular para cada átomo central. A su vez, quiero que me especifiquen cuántos dominios tienen, cuáles son enlazantes y cuáles son no enlazantes. ¿Ya? Para eso van a tener unos 5 minutos y luego de ello revisamos sus respuestas. ¿Ya? Yo ya regreso en unos minutos esperando sus respuestas.
A ver, listo. ¿Pudieron terminar el ejercicio? No, me quedó duda ahí con el carbono que tiene los, los dos enlaces con el oxígeno. Ya. Ya pongo una resolución de un ejercicio parecido para que puedan ver como guía. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, uno de los consejos que les da más apropiados para hacer este tipo de ejercicio sería realizar este tipo de gráficas, para que puedan ver cuál es el átomo central, distinguir el número de dominios que tiene cada átomo central, y con eso distinguir cuál geometría molecular, perdón, cuál geometría de dominio le corresponde, y aquí en vez de ángulos le pondría geometría molecular, que sería una de las cosas que yo estaba preguntando. Entonces, regresando al problema, eh, 55, ya. Entonces, regresando a este problema, tenemos la siguiente molécula, en la que tenemos esta cadena, esta molécula orgánica, que sería un aminoácido, glicina. Ya. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son los átomos centrales. ¿Cuántos átomos centrales tiene esta molécula? ¿Alguien que pueda responderlo rápidamente? 4. Ya, 4. Entonces, cuatro también. ¿Qué cosa? 4 átomos centrales. Ya, listo. ¿Cuáles son estos átomos centrales? Son el nitrógeno, los dos carbonos y el oxígeno. Ya. Entonces, vamos analizando átomo por átomo. El primer átomo es... Espera un momento, por favor. Espero que así no se escuche tanto el ruido de afuera. Pero bueno, el primero que vamos a analizar va a ser el nitrógeno y vemos cuántos dominios tiene. Aquí la estructura del Lewis ya está completa con todos los electrones, incluyendo los pares de electrones libres. Y podemos ver que para el caso del nitrógeno tenemos tres enlaces, es decir, tres dominios enlazantes, y un dominio que está libre, es decir, cuatro dominios de electrones. Por tanto, le corresponde una geometría de dominio, su geometría de dominio sería tetraédrica, ¿ya? No obstante, al tener un dominio no enlazante, la geometría molecular es igual es la piramidal trigonal, ¿ya? No la triangular plana, sino la piramidal trigonal. Ya. Entonces, para el carbono, en cambio, para el primer carbono, tenemos que tenemos cuatro dominios enlazantes y no hay ningún dominio que no sea no enlazante. Por tanto, tanto su geometría de dominio y molecular es tetaédrica. Ya, entonces, fácil. Continuamos con el segundo carbono. Entonces, vemos cuántos dominios tiene. Vemos que en total hay un enlace, dos enlaces y aquí un enlace doble. Es decir, solo tres dominios de electrones. ¿Ya? Recuerden que los enlaces dobles o triples siguen contando como un solo dominio. ¿Ya? Entonces, aquí solamente tenemos tres dominios y por tanto la geometría de dominio en este caso es trigonal plana. Ya. Ahora, si viendo también la geometría molecular, vemos que no hay pares de electrones libres y por tanto no solo es trigonal plana como geometría de dominio, sino también como geometría molecular. Por último, queda el oxígeno. El oxígeno, nuevamente vamos contando los pares de electrones que hay para el oxígeno y tenemos
un par de electrón enlazante, otro par de electrón enlazante y dos pares que quedan libres. Por tanto, son 4 dominios de electrones, lo cual corresponde a una geometría de dominio tetraédrica. Pero al tener dos pares de electrones no enlazantes o dos dominios no enlazantes, tenemos una geometría molecular angular. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. No, no hay preguntas. Listo. Aquí, otra consideración que pueden hacer sería más o menos estimar qué ángulo existe entre cada uno de los átomos. Para el primer caso, para el nitrógeno, sabemos que tiene una estructura de dominio tetraédrica, pero al tener un par de electrones libres, el par de electrones libres genera mayor repulsión que los enlaces, ¿ya? Entonces, si normalmente la estructura tetraédrica tiene un ángulo de 109 grados o 109.5, este ángulo de carbono y carbono, de hidrógeno con hidrógeno, va a ser ligeramente menor al de 109 grados. Igualmente, este enlace no es el mismo que el de acá. O sea, no es lo mismo un enlace carbono-nitrógeno que nitrógeno-hidrógeno. Por tanto, aquí también va a haber una diferencia de ángulos. Por otro lado, aquí también tenemos ángulos, los cuatro dominios que son enlazantes, y se podría estimar de que casi todos son los mismos, de igual repulsión, así que este sí tiene los 109 grados, los 109.5 grados entre cada uno de esos átomos, ¿ya? O ligeramente diferente, dado a la diferencia energética del enlace nitrógeno-carbono y carbono-carbono. Ahora, con el segundo carbono tenemos un caso diferente. Aquí tenemos dos enlaces simples, pero un enlace doble. El enlace doble sí genera una repulsión mayor, o sea, algo más evidente. Y por tanto, aquí lo que esperaríamos sería que el ángulo entre el carbono central y el oxígeno sea ligeramente inferior a los 120 grados, que corresponden a una geometría trigonal plana, ¿ya? Eso quiere decir que sería entre unos 119 y 117 grados, ¿ya? Entre esos tres átomos. Por último, tenemos el caso del oxígeno, que igualmente presenta una geometría de dominio de 100 tetraédrica, y por tanto su ángulo debería ser de 109.5 grados, pero que tiene dos dominios no enlazantes, los cuales generan mayor repulsión y hace que el ángulo entre el carbono, el oxígeno y el hidrógeno sea ligeramente inferior, ¿ya? O significativamente menor. No solo, incluso menor a 107 grados, sino que puede llegar hasta 104 grados, porque ahora son dos pares de electrones que no son enlazantes, ¿ya? ¿Sí quedó claro esta parte del tema? Puedes volver como que a repetir eso de los ángulos. Ya, lo de los ángulos. Sí, por Listo, favor. pero no con este de aquí, sino con la tabla para que pueda quedar un poco más claro, ¿ya? En un momento. Ya. Lo que sucede cuando tienen un par de electrones libres es de que estos electrones que están libres, o este par de electrones libres, generan como que mayor repulsión, ocupan más espacio, ¿ya? Y por tanto, el ángulo que se va a formar entre estos átomos de A, B, se va a ver afectado. Si en el caso original, en el que todos fueran en dominios enlazantes, tendríamos aquí que fuera
todos 120 grados, ya no habría problema. Pero ahora que este dominio de electrones libres genera mayor repulsión, entonces el ángulo de aquí, este ángulo que van a ver aquí, va a ser ligeramente inferior a lo que normalmente se mide, que puede ser 117 grados, 119 grados, por ahí. ¿Ya? Ahora, para el caso de estructuras tetraédricas, no solamente podemos tener un solo dominio que no sea enlazante, sino dos dominios que no sean enlazantes, ¿ya? Lo cual va a acortar mucho más el ángulo que se vaya a formar entre los átomos B a B. Si aquí normalmente se observaba 109 grados, cuando hay solamente un par de electrones libres, va a generar una repulsión y achicar este ángulo a tal vez 107 grados. Y cuando hay dos pares de electrones no enlazantes que generan aún más repulsión, este ángulo se puede acortar aún más, como a 104 grados, por ahí. ¿Ya? ¿Ahí sí quedó más claro? Sí, ahí sí. Gracias. Ya, listo. Y claro, entonces con esa información, ahí sí pasan al ejercicio. Ahí sí pasan al ejercicio. Perdón, 130. Y ahí van observando cuál más o menos, qué tipo de dominios puede generar mayor repulsión. Nosotros podemos entender que los dominios que sean libres van a generar una mayor repulsión, y también los dobles enlaces. Si comparamos un doble enlace o un triple enlace. Listo, hasta ahí no hay ninguna otra pregunta o algo que quieran hacer. ¿Algún ejercicio que tengan dudas, por si acaso? ¿No? Yo tengo dudas sobre, ¿cómo se llama? Sobre cuando tenemos las estructuras de Lewis y ahí vamos a formar, ¿cómo se llama? Por ejemplo, lo que... O sea, vamos a ver si es que, ¿cómo se llama? Se pueden formar, ¿cómo se llama? Híbridos SP2 o SP, SP3, todo eso. Como Ya. que me confundo. ¿Cómo se llama? No sé si podrías como que explicar un poco eso. Ya. Ahí el truco es realizar bien la estructura de Lewis. ¿Ya? Si tienes la estructura de Lewis bien hecha, ya se hace muy fácil ver qué tipo de hibridación se posee. Nuevamente regreso a la tabla. Y es observar cuáles son los dominios que uno tiene. Uno tiene que recordar de que un enlace doble o un enlace triple sigue contando como un solo dominio, ¿ya? Y entonces vamos a contar con que un enlace simple cuenta como un dominio, que un enlace doble sigue contando como un dominio, y que un enlace triple también cuenta como un solo dominio, y que los pares de electrones libres cuentan también como un solo dominio. Entonces, con esas reglas específicas, cuando ya tenemos la estructura de Lewis hecha, vamos contando cuántos dominios hay en total. Por ejemplo, en este caso, que vemos un doble enlace, lo contamos como un solo dominio. Entonces, vamos, un dominio de doble enlace, un dominio de enlace simple y un dominio de pares de electrones libres. En total, son tres dominios de electrones y por tanto le corresponde una geometría trigonal plana. Como esa geometría es trigonal plana, lo quiere decir de forma inmediata de que la hibridación que se está presentando es sp2. ¿Por qué? Porque estás combinando tres orbitales. Un orbital s con dos orbitales p. En el caso de la estructura lineal, tienes solamente dos orbitales que se están combinando, un S con un P. Entonces ahí tienes la hibridación SP. Y para la estructura tetraédrica, ahí tienen en cambio la hibridación de cuatro orbitales en total.
un S con los 3 orbitales p, ¿ya? Entonces ahí tienen las 3 primeras hibridaciones, la sp, la sp2 y la sp3. Ahora, si el átomo central tiene más orbitales disponibles con los cuales hibridarse, como puede ser en el caso del azufre o en el caso del fósforo, que tiene orbitales D disponibles, entonces aquí se produce una hibridación. Si son de 5 dominios, sp3d, y si son de 6 dominios, sería sp3d2. ¿Ya? Entonces, la hibridación está directamente relacionada con el número de dominios que tiene el átomo central. ¿Ya? Si recordamos el ejercicio, entonces aquí nuevamente contamos los dominios de cada átomo central. Entonces, el nitrógeno tiene 4 dominios, 1 enlazante y 3 no enlazantes. Entonces, tiene una hibridación sp3, ¿ya? Lo cual nos indica de forma indirecta o de forma directa de que la geometría de dominio, no la molecular, sino la de dominio, es tetraédrica. Igualmente para el primer carbono y para el oxígeno. Solamente que aquí varía la geometría molecular que cada uno de ellos tiene. ¿Ya? También, en cambio, para este carbono, vemos que solamente tienen 3 dominios correspondientes a 3 dominios enlazantes, donde uno de ellos forma un doble enlace. Entonces, ahí tienes una hibridación sp2, ¿ya? Porque solamente hay 3 dominios que son enlazantes. ¿Listo? Si hubiera aquí un dominio libre, un par de electrones libres, o si este enlace simplemente fuera, perdón, si tuvieras aquí un par de electrones libres, cambiaría ahora a sp3, porque tendrías 4 dominios en total. Y si este enlace cambiara a enlace simple, se mantendría como sp2, ¿ya? Porque se mantiene el número de dominios constante. Espera, ¿ahí quedó más claro o todavía hay dudas? Sí, sí. Ahí sí está más claro, gracias. Ya, listo. Si ya está más claro, ¿existe alguna duda o algún tema que hayan avanzado más? Porque hasta lo que tengo, hasta la clase de ayer me dijeron que solamente habían avanzado hasta aquí, así que creo que no quiero avanzar mucho más con temas o confundirlos con algo que vayan a ver después en la clase. Así que si hay algún tema que ya hayan visto, me avisan por si acaso para continuar. Mm, En mi curso no. Profesor, en la clase pasada estaba haciendo sobre configuración molecular con sigma. Ya. Sí, sí, eso de, ¿cómo se llama? Creo que es de teoría de enlace valencia, eso creo que era, ¿cómo se llama? Lo que ahorita es molecular, creo que era más o menos. Ya. Listo. Ya, una pregunta que les quería hacer era de preguntarles de qué paralelos son. Yo soy del paralelo 3. El paralelo El- 3, Mi profesor es Reinaldo Atencia. ya, entonces No, es el creo que paralelo 1. ¿Cuántos están? Solamente ustedes dos. Ya, listo. Entonces tengo del paralelo 3 y del paralelo 1. Ya, porque quiero saber si los demás paralelos también están conscientes de las ayudantías. Ya. Bueno, entonces, continuamos con la hibridación, lo de enlace sigma y ahora enlace pi. ¿Ya? Entonces, lo de enlace sigma y enlace pi se lo ve avanzando más, ya no tomando solamente en cuenta la hibridación de los orbitales sp, sino los orbitales que no quedaron hibridados, ¿ya? Y avanzando con teoría de orbitales moleculares. Esto lo vemos acá. Aquí tenemos un caso de combinación. Orbitales, ya. Y aquí tenemos ya los orbitales sp al hibridarse, ¿ya?
para formar los dominios enlazantes. Entonces, se dice que estos orbitales son de simetría sigma, o son enlaces sigma. ¿Por qué se dice eso? Porque si ustedes le trazan un eje, ¿ya? Más o menos una línea aquí, y lo van rotando a lo largo de ese eje, pueden ver que el orbital no va a cambiar, se va a mantener constante, ¿ya? Y eso corresponde a un tipo de simetría que se llama simetría sigma, ¿ya? Una de las características de este tipo de enlace es de que va a ir de forma directa a los átomos. Es decir, que si yo tengo un átomo A enlazado aquí y un átomo B enlazado acá, o A, B, A, entonces vamos a observar de que están enlazados de forma directa, ¿ya? Con una sola línea, ¿ya? No es como que este átomo va a estar, qué sé yo, un poco más atrás y ya no estén en la misma línea, sino que tengo que torcer el plano o algo así. No, entonces aquí se mantienen con una sola línea. Pero eso es en el caso de que tengamos solamente orbitales sp, ¿ya? Ahora, al agregar, ¿qué pasa con los orbitales p que no han sido hibridados? Entonces los orbitales p pueden interactuar con los orbitales p del otro átomo. Entonces tenemos orbitales p del átomo central y orbitales p de los átomos aledaños, ¿ya? Y aquí podemos ver que van a interactuar a los costados, por decirlo de alguna forma. Y eso corresponde a un tipo de simetría que se llama simetría pi. ¿Por qué simetría pi? Porque aquí vemos que están como que a los costados, ¿ya? Entonces, ese tipo de simetría, si se dan cuenta, está como que fijando el átomo de dos extremos, lo cual puede quitarle su rotación, su capacidad de rotar, ¿ya? Al fijarlo. Además, este tipo de enlaces suele ser de menor intensidad que el enlace sigma, ¿ya? Es decir, que si comparamos de forma individual el enlace el enlace pi con el enlace sigma, vamos a ver que el sigma es mucho más fuerte y, en comparación con el p. Pero que los dos combinados obviamente van a dar una fuerza de enlace mayor que si tuvieras un solo enlace, ¿ya? Entonces aquí tenemos la visualización de los lóbulos del enlace pi y vemos cómo van interactuando los orbitales p no hibridados. Entonces aquí tenemos un enlace doble, el ejemplo de un enlace doble, y acá un ejemplo de enlace triple, en la que vemos que son dos orbitales p libres para cada átomo de carbono. Entonces, este es un orbital, perdón, este es un orbital p, uno solo que sería pz, y aquí también tiene el pz. Mientras que aquí tenemos el orbital px, ¿ya? Libre del carbono, que puede interactuar con el orbital px del otro carbono. Y de esa forma generan un enlace pi de los orbitales pz y otro enlace pi con los orbitales px. Y así se obtiene el triple enlace, tomando en consideración el enlace sigma que se forma. Hasta ahí, ¿alguna duda o algo que no haya quedado muy claro? Si avancé muy rápido, pueden hacérmelo saber. Sí, podrías volver como que a explicarlo otra vez, por favor. Ya. Entonces, tomando en cuenta, a ver, para explicarlo aún más sencillo, nosotros conocemos que los átomos tienen orbitales atómicos, ¿verdad? Y en este caso vamos a considerar los orbitales S, que es el orbital más simple, y los orbitales P. El orbital S tiene esta forma.
una esfera tranquila, normal, común y corriente. Mientras que los orbitales p tienen esta otra forma, que son como globos que van en un eje, ¿ya? Entonces, los orbitales p tienen tres opciones, que vayan a lo largo del eje X, a lo largo del eje Z o a lo largo del eje Y, ¿ya? Que aquí no se vería, que podría ser que entra y sale del libro o de la página, ¿ya? Entonces, con esos cuatro orbitales, tenemos diferentes opciones. Formar orbitales sp, sp2 y sp3. En el caso de los orbitales sp, como podemos ver aquí, se va juntando un orbital s con un orbital p. Y lo que va a dar en total dos orbitales sp, ¿ya? Que al combinarlos forman esta estructura, ¿ya? Entonces, si se pueden dar cuenta, esta estructura es lineal, ¿ya? Por eso es que en teoría de repulsión de pares de electrones, vemos que para una geometría lineal tiene una hibridación SP, ¿ya? Aquí con un ángulo de 120 grados, porque son solamente dos orbitales y esta es la forma más óptima de ubicarlos. Ahora, cuando avanzamos y ahora combinamos un orbital S con dos orbitales P, tenemos ahora los orbitales sp2, ¿ya? Y la forma más óptima para ubicar estos orbitales es hacerlo por medio de un triángulo equilátero en este caso, y por eso tienen un ángulo de 120 grados entre cada enlace, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos los orbitales sp2, ¿ya? Hasta ahí nada nuevo, nada fuera de lo común. Y finalmente tenemos el último caso en el que combinamos los cuatro orbitales, un orbital s y los tres orbitales p. Y formamos los orbitales sp. 1, 2, 3, 4. Cuatro orbitales sp. Y para ubicarlos de la forma más óptima, de forma que todos se repelen todos se repelen con igual intensidad, es ubicarlos formando un tetraedro, ¿ya? Por eso es que las moléculas con hibridación sp3 forman tetraedros, porque así se ubican de forma más óptima, ¿ya? Al repeliéndose todos de igual forma. Entonces aquí tenemos las tres hibridaciones, sp3, sp2 y sp, ¿ya? Entonces, esto solamente aplica cuando tenemos enlaces simples, ¿ya? Estos van a ser los enlaces simples que vayan a formar. O en caso de que tengamos pares de electrones libres, uno de estos o dos de estos se van a transformar en los pares de electrones libres, ¿ya? Pero, eh, aquí considerando también de que que nos podemos percatar también de que en el orbital SP solamente estamos trabajando con un solo orbital P. Es decir, que quedan dos orbitales P que no están hibridados y que pueden tener otro tipo de interacciones. Y en el caso de los orbitales sp2, ahí queda un orbital P que está libre, ¿ya? Y que por tanto también está libre para interactuar con los orbitales P de los átomos que tienen a su alrededor. Entonces, si estos sirven para explicar los enlaces simples, como aquí vemos en el agua, los orbitales P nos ayudan a entender la formación de enlaces dobles y triples, ¿ya? Porque generan este tipo de enlaces, que se llaman enlaces pi. Pi lo que hace es referencia al tipo de simetría que tienen este tipo de enlaces, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el caso del etileno, un caso sencillo, en el que vemos que hay tres dominios de electrones, 1, 2 y 3, y por tanto va a haber una hibridación sp2, que es
la que vemos acá. Entonces, eso solamente explica los enlaces simples que existen entre cada una de estos átomos con el carbono. Pero no explica el doble enlace que existe aquí. Entonces, ¿cómo explicamos ese doble enlace? Con la interacción de los orbitales p del carbono, del primer y del segundo carbono. El orbital p que no se hibridó. Y entonces aquí tenemos este orbital p que no está hibridado y que ahora pueden interactuar entre sí y forman el enlace doble, que es el que observamos acá. Entonces ahí ya tenemos el enlace doble que tiene, que aquí sí no es hibridación sp, sino que es este tipo de enlace pi es netamente en la interacción de los orbitales p no hibridados. Mientras que este enlace sigma sí pertenece a la hibridación sp2. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna confusión entre enlace sigma y enlace pi? Con el enlace pi como que me confundí un poco. Ya, recuerden, el enlace sigma es el enlace simple, ¿ya? El que va a lo largo, el que va directamente con el eje intermolecular. Mientras que el enlace pi, si se dan cuenta, hay una diferencia. No va a lo largo del eje, sino que está como que a un costado, ¿ya? Entonces, ese va a ser el segundo enlace, ¿ya? Es decir, que aquí va a haber un enlace sigma y el otro enlace va a ser el enlace pi, ¿ya? Como pueden ver aquí en el gráfico, aquí dibuja el enlace sigma y acá luego el enlace pi. Entonces lo que pueden hacer es solapar estas dos gráficas y ven cómo se vería la molécula en su conjunto, ¿ya? Con los orbitales, con la hibridación sp2 y con la combinación de los dos orbitales p del cada uno de los carbonos. ¿Ahí quedó un poco más claro o todavía hay dudas? Sí, sí, ahí quedó más claro, gracias. Ya, listo. Y en cambio, también tenemos aquí la molécula de acetileno, en la que ya habíamos, en ejercicios anteriores, ya habíamos demostrado de que este es una molécula lineal. Entonces, cumple con la hibridación sp que habíamos visto aquí. Y entonces, ¿qué recordamos? De que la hibridación sp deja dos orbitales p disponibles, o sea que no están hibridados, están libres. Entonces, esos dos orbitales que están libres, dos orbitales p que están libres, pueden interactuar con estos otros dos orbitales p libres del segundo carbono. Y entonces, este orbital, el que está a lo largo del eje z, llamámosle pz, puede interactuar con el otro orbital pz del segundo carbono. Asimismo, el orbital que va a lo largo del eje x, llamámoslo px, puede interactuar con el orbital px del otro átomo de carbono. Y entonces ahí forman un enlace y otro enlace. Entonces ahí van dos enlaces, más el enlace sigma, que ya está definido por la hibridación sp, son tres enlaces en total. Entonces, esta teoría logra explicar por qué observamos tres enlaces para la molécula de acetileno o de etileno, como quieran llamarlo. ¿Ya? ¿Ahí todo claro? ¿No hay más dudas o alguna pregunta? No. No, no, ahí está claro. Ya, listo. Entonces terminamos con el último ejercicio. Creo que lo había visto aquí, 31. Dejen ver. No recuerdo dónde lo había visto. Creo que, ya, con esta molécula. Quiero que me indiquen cuál va a ser la geometría de dominio
la geometría molecular y la hibridación. ¿Ya? Asimismo les doy unos 5 minutos y luego me dicen cuáles son las respuestas. Listo, ¿cuáles son las respuestas que tienen? A ver, creo que he hecho bien. Tengo tres
tres átomos centrales, Ya, en donde en el primero, en donde está el doble enlace, ya. ahí tengo tres dominios, Ujú. es SP2 y es trigonal planar. Ajá, listo. En el que le sigue también tiene tres dominios, también es SP2 y también es trigonal planar. Ya. ¿Y el último? Y el último tiene cuatro dominios, es SP3 y es tetraédrica planar. Ya, listo. ¿Los otros dos chicos tienen similar o tienen algo diferente? Sí, tema similar. Similar, lo mismo. La última chica, no sé si está conectada. Sí, yo estoy también algo así similar. Ya, listo. Entonces, si quieren, hacemos otro último ejercicio, un análisis. O, eh, ya, quiero más o menos que analicen rápidamente esta molécula y me digan cuáles van a ser los átomos centrales y qué hibridación van a tener. Qué hibridación y geometría molecular, para el caso de aquí. Sé que se ve bastante complicado, pero créanme, es mucho más sencillo de lo que parece. Es más, esta gráfica ya les da un poco una idea de qué geometría puede tener y con eso pueden saber la hibridación. Ya, hasta ahí, ¿alguna idea o algo que me puedan decir? Primero, ¿cuáles son los átomos centrales? ¿Ya? ¿O qué átomos van a aplicar aquí como átomos centrales? Pueden ser los anillos, o estoy mal, no sé. ¿Ya? Pero, ¿qué átomos hay en los anillos? Carbono, Carbono. Entonces, todos los carbonos van a ser átomos centrales. átomos centrales. Primeras. Ya. ¿Qué hay que destacar de los anillos? De que todos son enlaces simples. ¿Ya? Y por tanto, aquí todos van a estar enlazados a 4 átomos. Como están enlazados a 4 átomos, eso significa que existen 4 dominios enlazantes. Y por tanto, para todos los carbonos, lo que se va a observar es una geometría tetraédrica, lo cual corresponde a una hibridación sp3. ¿Ya? Porque les decía que este gráfico ya les revela también que es una simetría sp3, porque principalmente aquí ya se va viendo cómo sería la estructura en 3 dimensiones. Y aquí pueden observar tranquilamente de que esto ya no corresponde a un plano, ¿ya? Por ejemplo, esta es la estructura del X, que tiene la limitación de solamente trabajar un plano, y aquí se está haciendo el dibujo en las 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, como esto no corre, como pueden observar, aquí no hay átomos que pertenezcan a un plano, entonces lo más probable es que corresponda a una simetría, a una geometría tetraédrica, y como es tetraédrica, va a ser simetría sp3, ¿ya? Entonces, bueno, este sigue siendo la misma molécula, pero con otros cambios. Y aquí quería preguntarles por este de aquí, ¿ya? Por esta molécula de aquí.
si me pueden indicar qué tipos de simetría logran identificar rápidamente. Perdón, no qué tipo de simetría, sino qué tipo de hibridación y qué geometrías moleculares son las que piensan encontrar en esta molécula. ¿Ya? SP3 y SP2. ¿Ya? ¿Por qué SP3 y por qué SP2? Bueno, ahí en uno, en uno de los anillos donde está un alcohol unido, ahí hay 3 dominios, por ejemplo. Ya, aquí, en todo este anillo, ¿verdad? Sí, ¿Ya? hay 3 dominios. Y hay también aquí, como veo, también hay 1, 2, SP también. SP no hay. No hay. ¿Ya? No. Bueno, Recuerden que si aquí están viendo un carbono que no está enlazado a hidrógenos, es porque ujú. no se lo suele dibujar, ¿ya? Ya, ya. Ya, pero si ven enlaces simples, lo que se va a hacer es suponer de que ya están enlazados los hidrógenos, solamente que no se los dibuja, ¿ya? Ya, ok. Y también más arriba, casi a lo último, en donde está el otro ¿Ya? alcohol, también en ese caso puede ser SP3. Sí, es sp3, porque recuerde que el oxígeno va a tener sus dos electrones, sus dos pares de electrones libres, ¿ya? Entonces aquí el oxígeno de acá también tiene dos pares de electrones libres que no se los dibuja, pero que se sobreentienden. Entonces, este oxígeno y este otro oxígeno sí tienen 4 dominios y por tanto es tetraédrico. Tienen su hibridación sp3. ¿Quiénes más tienen hibridación sp3? Todos los carbonos de acá, de este lado, ¿ya? Porque están enlazados con enlaces simples, ¿ya? Y aquí se supone que todos los enlaces, aunque aquí no estén dibujados todos los enlaces de hidrógeno, pero se hace que se asume que están ahí presentes, ¿ya? Entonces, como son 4 enlaces, eso pertenece a un dominio de 4, y por tanto es una geometría de tetraédrica, lo cual corresponde a una hibridación sp3. Y para este anillo, que cuando vayan a ver química orgánica, lo van a llamar anillo aromático, pueden observar que existe al menos un enlace simple. Digo, perdón, que todos los carbonos tienen un enlace doble, ¿ya? Por tanto, aquí todos van a tener 3 dominios, y lo cual corresponde que si son 3 dominios, la hibridación va a ser sp2. Como bien habías dicho, entonces todos estos de aquí les va a pertenecer una hibridación sp2, lo cual, si recordamos, es una geometría trigonal plana. Y al ser trigonal plana o trigonal planar, todos estos van a estar en un solo plano, ya que es una de las características que van a ver cuando estudien, cuando entren al curso de Orgánica 1 o el curso de Orgánica 2, dependiendo de dónde estén. ¿Ya? Bueno, chicos, creo que no hay más dudas. Si tienen alguna pregunta, díganmela ahora. ¿Algún ejercicio extra que tengan por ahí? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen... ¿Sí? No, yo Una no tengo, no sé. una pregunta, por si acaso vas a subir los videos, es que una amiga me está preguntando para ver. Sí, sí, voy a subir los videos. Una pregunta, ¿de qué paralelo eres? Paralelo 4. No, 2, Paralelo perdón. 2. 2. Ese es el curso de quién, del profesor Joan. Sí. Ah, ya, listo. Es que no estoy muy seguro todavía de a qué paralelo sí les ha llegado el link de Zoom. Ya, entonces, el paralelo 2, entonces sí tiene el link. Sí, yo les voy a compartir el link de las ayudantías que he dado. Ya está subida una de las ayudantías. Ya la primera ayudantía que di ya está subida a YouTube. Creo que recién me acaban de unir al grupo del Paralelo 2, así que
y les voy a compartir el link. Ya, gracias. Ya, listo. Y bueno, si ya no quedan más preguntas, ya está. Esta ayudantía también la voy a subir a YouTube, creo que ya estará en el día de mañana, así que ahí les voy a estar compartiendo esta información. Si no hay más preguntas, puedo dar por finalizada la ayudantía. Aquí.